nosotros quisimos invitar al doctor, médico neumonólogo Andrés Orsoni, doctor cura pulmones, para hablar un poco de 2 años después, cómo sigue. Bienvenido primero, gracias por estar aquí. Doctor, 2 años después de la llegada de COVID-19 a nuestro país, ¿cómo estamos? Bueno, la pandemia nos cambió a todos, nos cambió la vida. A muchas personas les afectó en la parte emocional. Muchos seres queridos se fueron. A mí particularmente me afectó. Pero yo creo que a 2 años de pandemia, el balance negativo son los más de 6 millones de muertos que han habido en el mundo, 2 millones y pico, casi 2.400.000 en Latinoamérica. El balance positivo es que la ciencia empezó a desarrollar pues muy rápido todo lo que ha estudiado acerca de vacunas y tratamientos en una enfermedad que llegó, que no la conocíamos, que era nueva, que y que nos siguen aprendiendo, ¿no? Nos agarró pues prácticamente así fuera de base, como dicen en el argot criollo, y pues a muchos países, tanto Venezuela como muchos países en el mundo, pues no estábamos preparados para la magnitud del virus que se presentó, que no pensábamos nunca que era de esa manera, y lo tan complicado que ha sido y que sigue siendo el manejo de este virus, porque cada día te da más sorpresas y sigues aprendiendo todos los días. O sea, cada día salen nuevas variantes y nuevas variantes o más agresivas o menos agresivas, pero mientras en el mundo haya un porcentaje de la población que no esté vacunado, siempre van a salir variantes. Entonces, seguimos aprendiendo y, bueno, batallando con lo que ya tenemos. Doctor, y para usted particularmente como profesional, @doctor cura pulmones, fíjese que uno de los órganos más donde automáticamente atacaba era el tema de los pulmones. Uno de los ¿no? órganos Doctor, más afectados en principio fueron los pulmones. Y usted que, bueno, de repente venía con tratamientos, vamos a llamarle tradicionales a sus pacientes, bueno, según cada caso, pero encontrarse usted, doctor, con los primeros casos en Venezuela, quizás con poco conocimiento del asunto. No sabíamos cómo tratarlo, o sea, no sabíamos a lo que nos enfrentábamos. O sea, yo me recuerdo que en marzo, abril del 2020, cuando empezaron a llegar los primeros casos a Venezuela, no sabíamos cómo tratarlo y las personas se morían, simplemente. O sea, las personas se empezaban a complicar y se morían y no sabíamos cómo tratarlos. Y en el mundo empezaron a inventar miles de cosas, empezaron a utilizar miles de medicamentos, los cuales no funcionaban. Yo creo que la persona entre marzo y septiembre del 2020, las personas que se salvaban era porque realmente tenían un buen sistema inmunológico y algunos tratamientos que nos ayudaban, que todavía hoy en día nos siguen ayudando, pero no sabíamos cómo tratarlo y llegaban las personas complicadas con problemas respiratorios severos y no sabíamos por qué eran los problemas respiratorios tan severos que tenían los pacientes. Pero hasta que se empezaron a estudiar en Europa, en Italia, sobre todo en Italia, que se empezaron a estudiar los cadáveres de los muertos, porque el problema era que como tenías un virus tan agresivo, ¿qué pasaba? Que no se estudiaban los cadáveres, sino que los cadáveres pasaban simplemente a morgues y a cremación, y no se estudiaban los cadáveres. Pero en Italia empezaron a estudiar, hacer autopsias de esos cadáveres, y los médicos italianos fueron los que se empezaron a dar cuenta que la patología que producía el coronavirus era una patología trombótica, inflamatoria, que se afectaba la microcirculación a nivel pulmonar, y entonces allí fue que empezamos a entender qué era lo que pasaba con el coronavirus y cuál era la verdadera fisiopatología de esta enfermedad, y entonces empezamos a utilizar tratamientos en base a eso y las personas se empezaron a recuperar.
¿ok? No teníamos todavía antirretrovirales específicos para el coronavirus, se utilizaban los antirretrovirales para el HIV, los que se crearon para el ébola, pero sin ningunos resultados. Entonces empezamos a utilizar tratamientos con esteroides y anticoagulantes, y allí fue donde los pacientes empezaron a mejorar en ese momento, cuando ya nos dimos cuenta que el virus producía una gran inflamación pulmonar y además producía una trombosis a nivel del pulmón, y entonces empezamos a tratar los pacientes y así se empezaron a mejorar los pacientes. No solo en Venezuela, en el mundo. Y bueno, de ahí en adelante empezaron a salir las variantes, porque no teníamos, pues, las personas, ni teníamos vacunas en ese momento, ni teníamos las suficientemente personas inmunizadas por la enfermedad, porque todos se morían, para ponerle freno. Era como desbocado. Ahora, doctor, usted lo cuenta y uno va aquí siguiéndole su exposición, y uno dice, bueno, pareciera que lo cuenta rápido, doctor. Este pequeño resumen que usted hace, lo cuenta rápido, pero es a lo que voy. No fue tan rápido. Llegar a la vacuna no fue tan rápido. Fue muy lento y rápido a la vez, porque gracias a que se había estudiado el genoma del virus, ¿ok? Y se sabían muchas cosas del genoma del virus, entonces gracias a eso y a las nuevas tecnologías de preparar vacunas, entonces fue que se pudieron sacar estas vacunas de emergencia, que al final ya algunas ya han sido aprobadas en definitivo y otras siguen, pues, como vacunas de emergencia, pero igual funcionan, ¿no? Pero hasta ese momento no teníamos ni tratamientos antirretrovirales específicos para el coronavirus, ni una vacuna que nos ayudara a tratarlo. Definitivamente para ustedes estos primeros casos, para ustedes los especialistas en temas de salud, bueno, cuando llegan aquí oficialmente a Venezuela, era la ciencia y Dios definitivamente. Bueno, en ese momento estábamos todos expuestos. ¿Cuántos médicos no murieron? O sea, murieron pacientes, pero murieron muchísimos médicos, muchísimas enfermeras, muchísimo personal que trabajaba en la salud. Pues bueno, porque tú tratabas de cuidarte con todos los mecanismos de protección, pero a veces te contaminabas. ¿Cuántos compañeros y amigos míos no se murieron por el coronavirus? Dios los tenga en su gloria. O sea, trabajando en pro de la humanidad, en pro de la humanidad, porque trabajamos para servir, ¿no?, a la humanidad. Trabajamos para servir y para tratar de ayudar a las personas. Y tantos amigos y compañeros y familiares que se nos murieron por el virus también. O sea. Pero también este virus ha tenido distintos comportamientos, doctor, distintas mutaciones. Hay una variante actual, sí, que es la variante del Omicron, que tiene a una ciudad entera en China confinada. 9 millones de personas están confinadas. Entonces, estamos ante esta realidad. Nos vamos a otro escalón en donde tú lo miras y dices, bueno, no estás en China, pero tú dices, bueno, pareciera que está llegando el fin, pero hay una ciudad en China de 9 millones de habitantes que hoy por hoy está confinada. Sí. Hoy nosotros aquí hablando y 9 millones de habitantes están solamente con sus restricciones porque van al supermercado. Entonces tú dices, ¿estamos llegando al final? No, de hecho las declaraciones del director de la Organización Mundial de la Salud en estos días, ayer o antes de ayer, es que no estamos lejos de llegar al final de la pandemia. Muchos países y muchas ciudades y muchos presidentes en el mundo inclusive quieren quitar el uso de la mascarilla, quieren relajar las medidas en los estados y en los países. Han sacado resoluciones inclusive locales para tratar de evitar, pero yo creo que lejos de que la pandemia se termine, todavía seguimos en pandemia, todavía el virus está habiendo presencia de él. Y mientras hayan personas enfermándose y muriendo todos los días en todos los países del mundo, no podemos decretar la finalización de una pandemia. Además que tomando en cuenta que en nuestro país ya algunos se han colocado la tercera dosis de la vacunación. Ahorita vamos a hablar un poquito de la primera dosis, la segunda dosis, la tercera dosis. ¿A qué voy con esto? A que todavía en Venezuela hay personas que ni siquiera se han colocado la primera dosis. Correcto. ¿Qué respuesta le da usted, doctor? A pesar de que es evidente que ha sido efectiva, doctor. Sí, a pesar de que hay, yo creo que más del 80%
de las personas en Venezuela tienen primera dosis y segunda dosis. Todavía queda un 20% de personas que ni siquiera tienen ni la primera ni la segunda dosis porque no creen en la vacuna o porque hay grupos antivacunas que le meten en la cabeza que la vacuna le va a producir problemas. Yo todavía tengo personas que me escriben todos los días por Instagram, no estoy vacunado, tengo miedo, ¿qué hago? Yo le hago un llamado a todas las personas que no se han vacunado. Por favor, la vacuna te va a ayudar, te va a proteger, no te va a pasar nada, es muy segura. La vacuna te va a ayudar a que no te compliques y a que no te mueras. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que te pongas tu primera y tu segunda dosis de vacuna y cuando te toca el refuerzo, te pongas tu refuerzo, porque así vas a estar protegido. Te proteges tú y proteges a tu familia. Doctor, de los primeros casos de contagios que usted recibió quizás en su consulta y que afortunadamente resultaron, se curaron del COVID-19, ¿todavía hay quienes presentan secuelas? ¿Les quedó secuela a nivel respiratorio, doctor? Sí. ¿Podemos hablar de esto? Sí, claro, fíjate. Desde que, o sea, con los primeros casos de coronavirus y yo creo que hasta septiembre, octubre 2020, que todavía no teníamos una vacuna presente, pero que la cepa original y después las siguientes variantes que salieron producían tantos problemas pulmonares, el paciente que sobrevivía al coronavirus le quedaban muchas secuelas pulmonares y una de las secuelas que quedaba era es una fibrosis pulmonar donde el pulmón pierde la fibra elástica, se pone como rígido y la persona no puede respirar y la persona necesita oxígeno para estar. Yo todavía tengo pacientes de esa época que han quedado con una fibrosis pulmonar dependientes de oxígeno y probablemente para toda la vida, dependientes de una máquina de oxígeno. ¿Ok? Muchas personas, igual de esa época donde se vieron tantos problemas pulmonares, también tenían problemas de dolores musculares, dolores articulares, dolores en las manos, dolores en los pies, dolores en el cuerpo, ¿okay? Que fueron dolores crónicos que permanecieron por mucho tiempo. Luego, personas que quedaron con secuelas cardiovasculares, con problemas de arritmias, ¿okay? Con problemas en el corazón importantes, en las cuales hoy en día están bajo un régimen de tratamiento porque esa secuela quedó permanente en esa persona. Entonces, todas estas personas que inicialmente en la primera ola de la pandemia, donde no teníamos una vacuna que nos protegiera, donde no teníamos tratamientos antirretrovirales que le diéramos a los pacientes para evitar la replicación del virus en los primeros días y evitar que el virus siguiera causándole daño a la persona, todas estas personas, las que sobrevivieron, que muchas sobrevivieron, ¿okay? Estas personas tienen muchos problemas de post-COVID, muchos problemas que le quedaron pulmonares, cardiovasculares, problemas de dolores y problemas a nivel del sistema nervioso central, problemas cognitivos. O sea, la persona tenía un problema de que se le olvidaban las cosas, tenían lagunas mentales, tenían muchos problemas de concentración y todavía hoy en día, después de mucho tiempo de terapia y tratamiento, muchas de las personas todavía tienen estos problemas. Entonces, luego que con el advenimiento de las primeras vacunas y de las primeras dosis de vacunas y luego que empezamos a utilizar antirretrovirales que empezaron a llegar a Venezuela y empezaron a producirse en el mundo antirretrovirales, entonces evitábamos la replicación inicial del virus en la persona, evitábamos que ese virus siguiera produciendo problemas en el cuerpo de la persona y entonces el paciente se recuperaba mucho más temprano y tenía menos secuelas. Y en la medida en que la vacunación comenzó y se empezaron a poner las primeras dosis de vacunas en el 2021, entonces ya los problemas eran como que menores. Seguía el virus, seguían saliendo variantes, seguían quizás saliendo variantes más agresivas, pero los problemas eran como que menores porque había un porcentaje de personas que sobrevivían. Entonces empezó a bajar la tasa de mortalidad. ¿Okay? Y es lo que hemos visto en el transcurso del tiempo, en el transcurso de estos 2 años, que ya casi ahorita que se están cumpliendo 2 años de la pandemia, la tasa de mortalidad, aunque tenemos una variante que es la Omicron y tenemos una subvariante de la Omicron que también es agresiva, la AB2, el porcentaje de mortalidad y de hospitalización con estas variantes es muy bajo. Ella es muy contagiosa
produce mucho más problemas, pero el porcentaje de muerte y hospitalización es muy bajo. Gracias por decir esto, doctor, porque tenemos que ir a una pausa, pero quiero dejarle la pregunta abierta para que usted conteste al regreso. Ha sido muy claro y muy enfático desde que inició la entrevista explicándonos que todavía estamos en tiempos de pandemia y todavía debemos cuidarnos y debemos protegernos a pesar de las vacunas a nivel mundial. Mientras nosotros estamos conversando, hay una provincia en China, ya lo habíamos mencionado, que cesó sus operaciones el día viernes y los habitantes, que son 9 millones de habitantes, está conformada esta ciudad, pueden salir solamente cuando necesiten ir al mercado. Por otra parte esto es porque están atravesando uno de los picos más altos desde la Delta que inició en China, de Omicron en este caso, pero también está Deltacron, que es esta combinación de Delta con Omicron. Vamos al regreso a conocer un poco sobre los síntomas, porque esto está allá, esto está empezando en Europa. Pero y la gente viaja. Antes de que te vayas al corte, tú quieres, ya se sabe por qué en esa provincia en China hay tantas personas contaminadas y que la cerraron. Es porque el porcentaje de vacunación en adultos mayores en esa provincia es menos del 50%. Fíjense, las personas que no se han vacunado todavía. China cerró una ciudad completamente de 9 millones de personas porque el porcentaje de vacunación es de menos del 50% y por eso se están enfermando y muriendo. Y casos como estos, doctor, si ya estamos aquí en nuestro país con Omicron y también hay casos con COVID, con Delta, ¿no? Sí. Personas no vacunadas a esta altura, doctor, ¿cómo pudiera ser el comportamiento si se llegan a contagiar? Muy agresivo, si tenemos que el Omicron es una variante agresiva en transmisibilidad y aunque es menos letal en pacientes vacunados, puede ser muy letal en pacientes no vacunados. O sea que los pacientes que no están vacunados y les da Omicron puede ser tan letal como la Delta en su momento, cuando la Delta era más agresiva y mataba a más personas. Entonces yo creo que las personas tienen que tomar conciencia y comenzar a hacer su régimen de vacunación, primera, segunda y tercera dosis o dosis de refuerzo. Me habías preguntado cuáles eran los síntomas del Deltacron. Bueno, Deltacron es una combinación, es una coinfección entre las dos variantes que se está viendo muy más seguido en la parte esa de Europa, ¿okay? donde fue secuenciada las dos juntas en una misma persona, ¿okay? La Organización Mundial de la Salud iba a sacar una comunicación donde iba a nombrarla como una variante nueva. No sé si la dejarán Deltacron, como la llamaron inicialmente, o le van a poner otro nombre, ¿ok? Pero fíjate que seguimos viendo variantes que van surgiendo en la medida en que las personas se enferman y en la medida en que le das el espacio al virus para que el virus se desarrolle en personas no vacunadas. ¿Ok? Entonces estoy completamente seguro que en ese pueblo de China donde 9 millones de personas están enfermas y el 50% de las personas no están vacunadas, seguro que de ahí va a salir una variante nueva. Y esa variante igual se va a esparcir por el mundo y seguirá echando broma en todo el mundo. Entonces, señores, sigue siendo un coronavirus el Omicron y sigue siendo peligroso el Omicron. No piensen que porque te da una gripecita y no me siento mal y no me pasó nada y la vacuna me ayudó, no me puedo complicar. Sí, te puedes complicar y de hecho pues la tasa de mortalidad no ha bajado tampoco tantísimo. Hay personas que se enfermaron con Omicron y se murieron o se complicaron y aún teniendo la vacuna. ¿Me entiendes? Entonces, claro, la vacuna te ayuda. La vacuna te protege a que no te compliques, pero hay personas que su sistema inmunológico no le funciona o tienen una comorbilidad importante y la persona se complica. ¿Y son los mismos síntomas, doctor? Básicamente son síntomas respiratorios, la persona comienza con mucho dolor de garganta, comienza con una tos que puede ser seca o puede ser productiva, un cuadro de rinorrea, o sea, tienes como una infección respiratoria superior, como cuando te da una gripe, te enfermaste de gripe, y tienes esa congestión nasal y esa sintomatología. Son pocos los pacientes en la cual el virus sigue hacia la parte respiratoria y te produce dificultad para respirar, disnea, cansancio.
¿ok? Y son pocos los pacientes que se han complicado con otros tipos de problemas cardiovasculares, etcétera. Pero básicamente es como que si te diera un resfriado. Entonces tienes que estar muy pendiente de que no cualquier gripecita es gripe solamente. Puede ser coronavirus, puede ser Omicron. Entonces hay que estar pendiente. Si esos síntomas te duran más de 48 horas y te da fiebre y persiste la fiebre, entonces hazte una prueba de determinación de antígeno para saber si es o no es coronavirus. Desde su punto de vista como profesional de la salud, doctor, ¿usted cree que los ciudadanos, por lo menos en Venezuela, no sé si lo considera a nivel mundial, nos hemos relajado Sí, con las medidas? Hay una relajación importante en las medidas. De hecho, bueno, el gobernador de la Florida acaba de dictar una resolución de que él no quiere que los muchachos usen tapabocas en los colegios. O sea, eso me parece absurdo completamente. O sea, seguimos en pandemia, tenemos que seguir cuidando. En espacios cerrados, las personas donde hay muchísima afluencia de personas deben utilizar un tapaboca. ¿Ok? O sea, yo creo que no podemos relajar las medidas así tan drásticamente. Tú le puedes dar chance a las personas en áreas abiertas, en áreas grandes, donde no usen el tapaboca, o restaurantes abiertos, o salones de fiestas que sean abiertos o amplios. Pero si tienes un sitio donde el aforo es pequeño y donde hay muchas personas, yo creo que las medidas de bioseguridad deben mantenerse, porque la transmisibilidad va a ser mucho mayor en ese espacio. Hay muchas preguntas, doctor, que ha manifestado la audiencia con respecto a este tema, a 2 años de haber conocido el anuncio del COVID-19 en nuestro país. Ana Montilla escribe, una pregunta para el doctor, ¿qué vitaminas se pueden tomar para subir las defensas y qué alimentos se pueden consumir? Bueno, yo pienso que la buena alimentación es la mejor vitamina que tú puedes utilizar para mejorar la defensa. Buenos días, para que los que quedaron con secuelas articulares, ¿cuál puede ser el tratamiento? Bueno, problemas antiinflamatorios, tratamientos antiinflamatorios y esperar que, dependiendo de qué problemas tenga, o sea, cuando el virus ataca y desmieliniza el nervio y eso produce dolores, entonces hay que esperar que el nervio produzca su mielina y se recubra nuevamente y se desinflame para que el dolor ceda, pero pasa mucho tiempo. Y por eso los dolores persisten. Usualmente en personas con patologías previas es donde más persisten secuelas, doctor, o una persona que no tenía patología, bueno, lamentablemente se contagió, vivió este COVID fuerte y resulta que no quedó tan bien. Fíjate, donde yo he visto que mi experiencia personal, donde he visto que las personas se complican más y les quedan más secuelas, son los obesos, los diabéticos y los que tienen problemas cardiovasculares de base, son las personas que más complicaciones tienen y las personas que más quedan con problemas de long COVID o COVID prolongado. Ok, fíjese esta pregunta que hace desde la cuenta Mafalda una persona. Hace 2 meses me diagnosticaron con COVID. No me he vacunado porque soy alérgica a la vacuna de la gripe. Y además tengo problemas de sinusitis crónico muy severo, pero las secuelas del COVID me tienen mal, porque me ha afectado más la sinusitis y las varices. Bueno, ¿hay alguien que puede ser alérgico a vacuna de gripe? Sí, lo que pasa es que muchas de las vacunas de la influenza, los ensayos de las vacunas son hechas en huevo, en el amarillo, en la clara del huevo, y hay personas que son alérgicas al huevo y por eso hacen esa reacción de hipersensibilidad. No necesariamente la vacuna es hecha de esa misma manera. Entonces, habría que ver si hay alguna vacuna que no sea similar. Por ejemplo, las vacunas que son de ARN mensajero son hechas diferentes, pero aquí en Venezuela no las tenemos. Habría que buscar a ver qué se le recomienda a la persona. Con respecto a el tiempo, porque entre primera y segunda dosis son 21 días. Son 21 días, sí. Pero entre segunda y tercera dosis originalmente se decía que eran 6 meses. Claro. El hecho de los 6 meses es porque se estudió que la cantidad de anticuerpos que la persona producía con la vacuna empezaban a disminuir a los 6 meses. ¿Okay? Ya eran anticuerpos que no estaban actuando bien, que no estaban funcionando bien, entonces se decidió que la dosis de refuerzo fuera a los 6 meses. Pero el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos
decidió bajar esos 6 meses a 5 meses, ¿ok? En las vacunas que se ponen en los Estados Unidos. Aquí en Venezuela inicialmente empezamos con, con el primer refuerzo o la tercera dosis con 6 meses, y luego de que la Organización Panamericana de la Salud sacara un comunicado donde dice que la vacuna Sinovac y Sinopharm, para que tenga un porcentaje de efectividad mayor del 80%, la tercera dosis debe ser puesta entre 3 y 6 meses, entonces el gobierno nacional sacó una resolución donde a los 4 meses te puedes poner tu refuerzo. Entonces todas las personas que tienen primera y segunda dosis ya puesta y que su segunda dosis ya están sobre los 4 meses de haberse puesto, pueden ponerse un refuerzo. ¿Okay? Doctor, en caso de las casas de las vacunas, por ejemplo, que se colocó la rusa como primera y segunda dosis, ¿puede colocarse la tercera dosis la china, por ejemplo? Hoy en día se ha estudiado esa recombinación de diferentes marcas de vacunas con buenos resultados, ¿ok? Y cuando te has puesto una primera y segunda dosis de una vacuna y te pones un refuerzo de otra vacuna, se ha estudiado de que el sistema inmunológico tiene como una respuesta más robusta, ¿ok? De anticuerpos. Entonces sí se pueden hacer recombinaciones. Lo ideal sería que sean más o menos en vacunas similares. Por ejemplo, la vacuna rusa es similar a la de AstraZeneca y a la de Johnson & Johnson. Entonces tú puedes hacer esas combinaciones, pero perfectamente te puedes poner la vacuna Sinopharm o Sinovac, que son las vacunas chinas, y puedes hacer tu refuerzo con las vacunas chinas sin problema. ¿Okay? Se ha demostrado que hay una respuesta más robusta. En el caso de los refuerzos en personas de la tercera edad, ¿es el mismo tiempo? Sí, la tercera dosis es a los 4 meses de la segunda dosis. ¿Okay? Y probablemente vaya a venir una cuarta dosis, porque todavía no tenemos una vacuna hecha que sea una vacuna que los anticuerpos te duren mucho más tiempo. Yo pienso que ya se están estudiando, que hoy en día los científicos están haciendo una vacuna en base a los linfocitos T de la persona, y yo creo que esa va a ser una vacuna a futuro que va a tener mucha mayor respuesta celular en la persona y va a tener muchos más anticuerpos en el tiempo y mucho más robustos. ¿Okay? Hay una pregunta que le hace Batseba 09. Mi madre es hipertensa, es paciente con mal de Chagas, tiroides, colesterol y tiene coagulación en sangre. El año pasado sufrió una embolia cerebrovascular. Ella pregunta si su mamá se puede vacunar. Ella está en casa, no contamos con servicios médicos y muchas personas le dicen que si la sacan a consulta puede contagiarse. ¿Esto es así? ¿Se puede contagiar tan fácilmente al mismo tiempo? ¿Puede vacunarse? ¿Un caso como el de esta señora? Sí, definitivamente todas las personas que tienen enfermedades previas o que tienen comorbilidades son las personas que deben vacunarse prioritariamente y deben ponerse un refuerzo prioritario. ¿Okay? Ahora bien, si tú sacas a tu familiar a un centro de vacunación con buenos cuidados y buenas medidas de bioseguridad, no tienen por qué contaminarse. Si tú la llevas al centro de vacunación con tu buena mascarilla, con toda tu protección y tus cuidados, la señora se puede vacunar sin problema. ¿Okay? Escribe Soniama 4, una pregunta post-COVID. ¿Siguen quedando dolores musculares y caída del cabello? Sí, normalmente los problemas más importantes hoy en día son los problemas de dolores a largo plazo, los problemas del sistema nervioso, donde la persona tiene lagunas mentales, tiene un poco de confusión, son los que más quedan a largo plazo. Y menos hoy en día con esta variante, los problemas respiratorios. Cuando te da COVID, ¿cuándo debes vacunarte? Te pregunta María E. Gallardo P. Okay. Para los dolores y taquicardias post-COVID, ¿qué hacer? Si te enfermaste de COVID, esperas que te sientas bien, esperas que pasen los 15 días, 14 días que debes tener en una cuarentena normal para una persona de COVID, y ya el día 15, el día 16, cuando ya te sientas bien, tú puedes vacunarte sin problema. ¿Okay? No hay ningún problema en hacerlo. Ojo, te puedes vacunar al día siguiente que estés enfermo de COVID, no vas a tener ningún problema tampoco. La vacuna actúa de una manera, la enfermedad actúa de otra. Pero lo que normalmente se le dice a las personas es
pasa tu cuarentena, te sientes bien, se te fueron los síntomas, ponte tu vacuna. Si a una persona le dio COVID-19 entre noviembre y diciembre, ¿se puede vacunar ya con la tercera dosis? Le preguntan. Sin que problema. sí, ya Y la está tercera respondiendo. dosis, hoy en día te la vas a poner 4 meses después de la segunda dosis. O sea, yo me vacuné a finales de noviembre con la segunda dosis, me vacunaron, perdón. Ya te puedes Diciembre, vacunar. enero, febrero, marzo. Ya te Sí, puedes ya vacunar puedo sin problema. Niaso Margeris, hablando de vacunas, dejan secuelas. Yo casi no camino después de la segunda dosis y un hermano murió después de la segunda dosis de la vacuna. Dice, estuvo emocionado porque se la había puesto para nada y se murió joven. Bueno, mira, las vacunas que más problemas han dejado en personas son las vacunas que no se ponen en Venezuela. O sea, la AstraZeneca y la de Johnson Johnson son las vacunas que tienen más problemas reportados en problemas de trombosis, sobre todo en mujeres. ¿Ok? Y las vacunas de ARN mensajero que se usan en otros países han dejado secuelas, sobre todo problemas cardíacos en personas jóvenes, en muchachos o en adolescentes. ¿Ok? Ahora, mira, puede ser y es factible que si te pusiste la vacuna te produjo algún problema y te complicaste. Eso puede pasar, o sea, en la medicina a veces 2 más 2 no es 4. O sea, a veces lo que tú piensas que no te va a producir problema, te produce problema. Tú no sabes si eres alérgico a la penicilina y a lo mejor la penicilina era lo que te iba a resolver tu problema de infección, te pusieron la penicilina y la alergia te mató y no te mató la infección. O sea, esto es muy dinámico y puede ser que alguna vacuna te cause problemas, pero es un porcentaje mínimo dentro de toda la población mundial que está vacunada y no tiene problemas. Escribe Luisa Trozas, interesante el tema, mi pregunta. Yo soy de casos que tienen 2 vacunas y sin tener otra patología. No, bueno, ahorita leemos bien porque realmente no se entiende bien. Aquí hay otra pregunta. Luego de 6 meses mi esposo aún no tiene olfato, ya que el otorrino le mandó esteroides. No, ya fue el otorrino, le mandó esteroides y nada. ¿Qué más puede hacer? Todavía hay personas que pueden... Lo que ¿Cuánto pasa es es el que tiempo que más o menos ustedes... hay una área en el cerebro que se desmieliniza, la corteza cerebral se inflama y normalmente es el área del olfato y el gusto y ese es el área que queda con más problema a largo plazo. Tiene que esperar que su cerebro vuelva nuevamente a desinflamarse y que poco a poco eso vaya mielinizándose y retomando esto. Hay un estudio que acaban de sacar ahorita publicado en la revista Nature donde se compararon las cortezas cerebrales de personas enfermas con COVID y de personas normales. Eso se hizo el estudio por resonancia magnética y se llegó a la conclusión de que hay una disminución importante de la corteza cerebral en pacientes con COVID. O sea, hay un envejecimiento de la corteza cerebral en pacientes con post-COVID. Entonces, se ha demostrado que produce muchos problemas a nivel del sistema nervioso. Aquí escribe Luisa Rosas, ahora sí entendí la pregunta, dice que conoce casos que se vacunaron con la primera y la segunda dosis, pero igual fallecieron por Sí, claro. producto del COVID. Bueno, la vacuna te protege en un porcentaje alto de que no te compliques y no te mueras, pero te puedes morir igual. O sea, te puedes complicar y morirte, porque siempre hay un porcentaje de una tasa de mortalidad que está presente. A ver, seguimos revisando algunos comentarios. Mi hija le dio COVID en septiembre, quedó con la cara llena de espinillas y los tratamientos con un dermatólogo son muy costosos. Bueno, hay problemas también en la piel que ha producido el COVID, pero también algunos medicamentos que se utilizaran para el COVID, sobre todo los esteroides, te pueden desarrollar ese tipo de cosas. Entonces muchas veces no es por el COVID, sino por el tratamiento. Escribe Prato Luisa, feliz y bendecido día, excelente tema, pero aún con gran ignorancia, inconsciencia. No quieren entender que está entre nosotros y que nadie, y que no hay medicina para esto. Siguen escribiendo, bueno, para mí la pandemia, escribe otra persona, ha cambiado la vida de todos, nos alejó de nuestros familiares, de visitarlos, de verlos, perdimos familias y amigos, pero gracias a Dios estamos vivos. Escribe Jonia Díaz, por favor, el doctor puede indicar en qué periodo de la enfermedad debe hacerse la prueba de antígenos. La población tiene mucha confusión con este tema. Eso es una pregunta interesante, porque
la prueba de antígeno tiene una ventana en la cual te va a salir negativa. Y de hecho, la prueba de PCR tiene una ventana en la cual te va a salir negativa. Lo ideal sería, el antígeno te va a salir positivo cuando tú te haces la prueba y la persona tiene 24 horas de contagiada, pero no está sintomática, ¿ok? Y lo ideal es hacerte la prueba de antígeno cuando tienes síntomas, cuando estás con sintomatología respiratoria, porque ella más o menos al cuarto o quinto día de aparecer los síntomas, ya la prueba de antígeno ya te va a dar negativa. Entonces, si tú tienes síntomas y tienes 24, 48 horas de síntomas, lo ideal es hacerte una prueba de antígeno que seguramente si es COVID te va a salir positiva. Después del quinto día la prueba de antígeno te va a salir negativa y no te hagas prueba de antígeno porque te va a salir negativa. La prueba de PCR, ¿ok?, es la mejor prueba para saber si tienes COVID y eres asintomático, ¿ok? Porque es la prueba que te va a detectar el virus de una manera diferente, ¿ok? Y es la prueba que va a salir positiva cuando ya tú más o menos estás entre el día 4 y el día 10, 12. Entonces, es la que te mide el virus cuando tú estás asintomático. Tuve COVID hace 2 años sin ninguna secuela aparente. Al colocarme la segunda dosis, empecé con problemas de taquicardia y dolores articulares. ¿Es posible que desaparezcan? Sí, bueno, los problemas post-COVID desaparecen en el tiempo, muchos otros quedan. Sobre todo los problemas respiratorios quedan, algunas taquicardias, algunas arritmias que se le producen a las personas quedan, pero con tratamiento ceden. Los dolores musculares, los dolores articulares ceden con el tratamiento y en el tiempo ceden. Dice Carlos Augusto García, dice, tengo la tercera dosis, todo bien, soy diabético y me siento bien. Sobre todo los diabéticos, ¿no? También tienen que cuidarse mucho. Tienen que cuidarse mucho porque las complicaciones que más veo son en obesos y en diabéticos. Son los que más se complican. Dice, tengo la segunda dosis, en enero me había afectado por Omicron, con tos persistente. ¿Me puedo vacunar con la tercera cuando aún me continúa la tos? Sí, hay que aclarar que las personas que tienen puesta primera y segunda dosis, en el tiempo los anticuerpos empiezan a disminuir. Y hay que ponerse obligatoriamente la dosis de refuerzo para mantener siempre unos niveles de anticuerpos altos. Y eso lo debemos hacer hasta que, bueno, las grandes empresas y los científicos que están manejando esto y que están tratando de hacer una vacuna que sea con más anticuerpos a largo plazo, la tengamos, pues. Pero, ¿cómo puede ser el caso o qué puede hacer en caso como esta señora, Albita Romero 7? Me coloqué la primera dosis en junio del 2021. ¿Tengo que comenzar de nuevo con el esquema? Sí, claro. Ya imagínate, solo una dosis en junio del 2021 y ya estamos en marzo del 2022. La señora tiene que comenzar un protocolo de vacuna donde se ponga primera, segunda dosis y luego a los 4 meses un refuerzo. Escribe Nene Guzmán 63. A mí no me ha dado COVID, tampoco Omicron, gracias a Dios. Pero es cierto que si se pone la tercera dosis me da COVID. ¿Qué cierto es esto? No, la vacuna no te va a producir enfermedad. Nunca. La vacuna no te va a producir enfermedad. La vacuna lo que va a producir es anticuerpos en tu sistema inmunológico. Si te enfermaste con COVID porque te vacunaste, eso fue una coincidencia de que estabas enfermo y te pusiste la vacuna. Seguimos revisando otros comentarios. Por ejemplo, aquí escribe Fernando Fernández Music. Me dan ataques de pánico en las noches y no puedo respirar, o por lo menos esa es la sensación. ¿Qué puedo hacer? Esto ocurre después de haber contraído COVID-19. Sí, está demostrado que el COVID en estos días está afectando mucho el sistema nervioso central y una de las cosas o de los síntomas es un síntoma de pánico, síntomas de pérdida de la memoria, de lagunas mentales. Bueno, yo creo que allí necesitas ir a donde un psicólogo, psiquiatra, que te ponga un tratamiento y que te medique para esto hasta que tú vuelvas otra vez a la normalidad. Yo en estos días estaba oyendo una entrevista de un psicólogo, de un neuropsicólogo, donde asociaba esos síntomas de pánico que producía el coronavirus al síndrome de estrés postraumático que producen los pacientes, que se le produce a las personas en la guerra, que es más o menos parecido, ¿ok? Entonces que hay que ponerle tratamiento de medicación
a la persona y tiene que estar en terapia y en psicoterapia. Escribe, luego de que pasé COVID-19 comencé a presentar vitiligo. ¿Puede ser una causa del virus? No, eso no lo sé porque no está descrito en la literatura. Eh, Me gustaría saber si después del COVID quedan unos dolores horribles de los pies, especialmente en la zona superior, llamada empeine. Sí, están descritos dolores en las manos y en los pies de las personas. Pero bueno, a la larga esa inflamación cede y se te quitan los dolores. A ver, seguimos revisando otros comentarios. Me puse un esquema ruso. ¿Me puedo colocar como refuerzo la China? La China sí te lo puedes hacer. Lo había dicho ya usted anteriormente, ¿no? Que Sí. a ver si usted puede entonces recordarle a la audiencia lo importante de si comenzaste con el esquema chino, puedes colocarte de refuerzo a la rusa. Sí, claro, sí lo puedes hacer. Sobre todo que en Venezuela tenemos solamente, bueno, ya no sé si por todo este problema que hay afuera de guerra y cosas de estas, van a seguir trayendo vacunas rusas, pero sobre todo aquí pusimos la primera y segunda dosis rusa, luego a principios de enero tengo entendido que llegaron unas dosis de refuerzo rusas, ¿ok? Y tenemos las dos chinas, Sinovac y Sinopharm. Entonces, con estas vacunas se pueden hacer las combinaciones y se pueden poner los refuerzos sin problema. Lo importante es que lo hagas, que te pongas tu refuerzo y que el que no esté vacunado se ponga primera y segunda dosis y cumpla su esquema primario de vacunación. Escribe Douglas Acosta, al colocarme la primera vacuna, justamente una semana después me dio COVID. Y eso desarrolló una fibrosis pulmonar. Hoy me encuentro bien, inclusive con la segunda vacuna colocada. ¿Los daños causados en los pulmones se regeneran con el tiempo? Si tienes una fibrosis permanente, no se regeneran porque el organismo no se regenera. Tu organismo no se regenera, tus pulmones no se regeneran. Si quedaste con una fibrosis pulmonar, lo que necesitas es, pues bueno, tener un buen control médico, un tratamiento a largo plazo, a ver si recuperas capacidad respiratoria. Pero si se te instauró una fibrosis pulmonar en el pulmón, bueno, lamentablemente vas a tener esa fibrosis y lamentablemente vas a necesitar tratamiento por mucho tiempo. José Almenar, ¿se puede vacunar con brote de herpes? Bueno, no deberían de vacunarse personas con otras enfermedades, o sea, deberías de dejar que esa enfermedad ceda, pase, que tu organismo se recupere y luego ponerte tu vacuna. ¿Qué le puede responder a este usuario, Tostón One? Todos anuncian que se debe vacunar con la tercera dosis, pero nadie indica centros, horarios, tipo de vacuna. Creo que no está lo suficientemente informado, porque además que las grandes cadenas de farmacia... En las grandes cadenas de farmacia en Venezuela están vacunando. Y yo pues he ido a estas farmacias y he visto los centros de vacunación vacíos. Y además de eso, el gobierno nacional tiene centros de vacunación en muchos sitios, o sea que ahorita es muy fácil ir a vacunarte. O sea, ahorita no tienes excusa en decir, no, que una cola larguísima, no. O sea, puedes vacunarte y sí, a lo mejor harás una cola de 15 a 20 minutos, pero vacúnate porque hay vacuna. La vacuna Sputnik puede generar efectos secundarios, dolores e inflamación a nivel cervical y lumbar. Mi hermana, desde que se puso la segunda dosis, inmediatamente comenzó a tener esta patología de manera intensa. Bueno, mira, no está descrito que ni la vacuna Sputnik ni la vacuna Sinopharm o Sinovac, que son las que tenemos en Venezuela, tengan ese tipo de complicaciones. Realmente el porcentaje de complicaciones de las vacunas en Venezuela es muy bajo y está reportado muy bajo. Escribe NCCU. No me he vacunado ya que soy alérgica a todo. Cuando la vacuna de la H1N1 me dio reacción. Mi tía se vacunó con la primera dosis, estuvo un mes en cama, se colocó la segunda dosis y le dio reacción alérgica en todo el cuerpo como si se hubiese quemado. Y ahora está tomando esteroides de por vida. Bueno, 1 en 1.000.000 puede tener una complicación por una vacuna. Escribe otra persona, mi papá le dio COVID, él se trató con dióxido de cloro sin tener que vacunarse, porque las farmacias no dejan, porque en los fármacos no se dejan de aplicar al dióxido de cloro, todo esto del COVID. Estadísticamente y por trabajo de investigación se demostró que ni la cloroquina, ni el dióxido de cloro, ni la citromicina, ni ninguno de estos medicamentos que se utilizaban al principio de la pandemia funcionaron.
Hoy en día el tratamiento para el COVID son antirretrovirales, que de hecho hay antirretrovirales vía oral sacados por laboratorios Merck, por laboratorios Pfizer, y tenemos esteroides, anticoagulantes, o sea, hoy en día tenemos armas para tratar el COVID. ¿La conjuntivitis bacteriana tiene que ver con el COVID? Le preguntan. No tiene relación, puedes estar enfermo de COVID y a lo mejor agarraste una infección bacteriana y hiciste una conjuntivitis, pero no tiene relación. ¿El COVID realmente te puede desarrollar ciertas dolencias o ya las tenías y resulta que Sí. te las acentuó? Muchas veces tenías esas dolencias y el COVID te las acentuó. Si eras una persona con problemas reumatológicos y tenías a lo mejor eso medio solapado y tus dolores articulares no eran tan importantes, pero después del COVID se incrementaron, pues quizás eso ayudó a que saliera la enfermedad. Hablemos de los niños. Ya hay ya algunos, una parte de la población infantil de nuestro país que ha sido vacunada. Sí, eso es importante. Primero que la vacuna está autorizada a colocarse en niños mayores de 3 años. La Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría sacó un comunicado donde la vacuna, la Sinopharm o la Sinovac, que son las vacunas chinas, es muy segura, con un porcentaje elevadísimo a nivel de Latinoamérica de niños vacunados y es muy segura. O sea, puedes vacunar a tu niño con primera y segunda dosis de la vacuna Sinopharm. ¿Y cuánto tiempo de diferencia? Primera dosis y segunda dosis a los 21 días. 21 días igual. Como un adulto. Lo que no está aprobado todavía es poner un refuerzo en los niños porque eso no está estudiado. ¿Okay? Pero sí debes hacerlo para que esa población esté vacunada y no se enfermen, pues. Porque si esté mucho más protegida, ¿no? Si ellos no están protegidos, entonces ellos van a ser focos de transmisión. Entonces la idea es proteger a los niños también y que no salgan variantes en esta población. ¿Okay? Preguntan que si un paciente con HIV puede ser vacunado. Sí, debe ser vacunado. Todo paciente inmunosuprimido que tenga HIV debe ser vacunado porque su sistema inmunológico necesita esa protección para que no te compliques en el caso en que tengas coronavirus. Hay una persona que se une a la reflexión que usted había dicho, dice Coro JK. Escribe, mi padrastro estuvo hace 15 días hospitalizado con una descompensación, cuando unos días atrás a mi madre le dio COVID. Ellos se niegan a vacunarse, por favor, díganle que se vacunen. Ellos se llaman Daniel Martínez y Virginia Moronga. Él tiene miedo por su patología. Pero debe vacunarse, o sea, no solo este señor, tu familiar, debe vacunarse, sino todas las personas que no están vacunadas deben hacerlo. No tengan miedo, que la vacuna no te va a producir problemas, o sea, la vacuna te va a ayudar, la vacuna te va a proteger, la vacuna va a evitar que te compliques, va a evitar que te enfermes, va a evitar que te hospitalicen o te mueras. Entonces, vacúnate, hazlo por el bien de tu familia. Si no lo quieres hacer por tu bien, no tengas miedo. O sea, debes vacunarte. ¿Cómo afecta el COVID-19 el hipotiroidismo? Bueno, no está estudiado o no está descrito que haya una afectación como tal. O sea, está más escrito que hay afectación a nivel del sistema nervioso, pero no a nivel ganglionar. O sea, ningún diabético se vuelve más diabético si le da COVID. Lo que pasa es que se complican porque los diabéticos normalmente se complican y cuando tienes que utilizar esteroides te complica. Pero si tú eres hipotiroidea y necesitas tomar tu hormona tiroidea y tienes COVID, tómate tu hormona tiroidea, porque no vas a tener complicaciones, o sea, vas a necesitar el tratamiento. ¿Por qué la sociedad médica no se ha pronunciado sobre la vacuna cubana, que no está aprobada y se le están colocando a niños en las escuelas? Urgente, le dice Justa siempre. Bueno, la vacuna cubana es un prospecto de vacuna como en un inicio fueron muchas vacunas, ¿ok? Lo que pasa es que no ha sido autorizada ni aprobada todavía porque todavía no están publicados los trabajos de investigación. En el momento en que ellos publiquen sus trabajos de investigación y la Organización Mundial de la Salud los revise y la autorice, pues igual se podrá poner. Pero mientras sea un prospecto de vacuna, no debería ser puesta hasta que no esté autorizada. Le escribe Gaby Manrique, estoy sufriendo de parosmia, post-COVID. ¿No hay tratamiento para esta secuela? Sí, lo que pasa es que la pérdida del olfato o la pérdida del gusto
pues no tiene un tratamiento específico. Hay que esperar en el tiempo que esa área del sistema nervioso se termine de desinflamar para que vuelva tu gusto y tu olfato. Seguimos revisando otros comentarios que nos llegan, ya que usted cura los pulmones, le pregunta Xiomara, ¿cuál es la cura de la enfermedad EPOC? Es que mi abuela tiene esta enfermedad. Bueno, el EPOC no tiene cura. El EPOC es un problema pulmonar producido por el hecho de haber sido fumadora de cigarrillo. Y pues si tiene diagnosticado EPOC, pues lo que tiene es que cumplir un tratamiento permanente y a largo plazo, pero eso no tiene cura. Escribe, ¿cómo explican que un atleta de 48 años de edad, totalmente sin patología, muera una semana con miocarditis después de haberse colocado la primera dosis? ¿Por qué quieren destruir todo el ADN colocando las vacunas? Lo que pasa es que depende de qué vacuna se colocó, porque hay algunas vacunas que han tenido complicaciones en algunas personas por miocarditis, ¿ok? O que esa persona tenía un proceso inflamatorio en el miocardio y la vacuna se la exacerbó. Pero el porcentaje de complicación es un porcentaje muy bajo, o sea, 0.1% en 1.000.000 de personas que tienen un problema de miocarditis post-vacuna. Existe. Hay personas que se le han sufrido de este problema, pero 0.1 porcentaje es muy bajo, ¿ok? Y sigue siendo preferible vacunarte y que no te dé la enfermedad y morirte por la enfermedad que tener una complicación por el virus, por la vacuna. Escribe Nicati, soy paciente de cardiopatía dilatada, tengo un pulmón maltratado debido a radioterapia, tuve cáncer de mama y leucemia, me da miedo vacunarme porque generalmente tengo, no sé, no termina la exposición. ¿Puede vacunarse este caso? Bueno, ella tiene una comorbilidad importante y ella es una persona que debería vacunarse porque justamente la vacuna es en personas con comorbilidad, son las primeras que deben de vacunarse para evitar las complicaciones del coronavirus de su enfermedad de base. Entonces yo le recomiendo a la persona que vaya y vacúnese. Seguimos revisando otros comentarios que nos llegan a través de @entrenoticiasgb. Pena Silva Ramón escribe, tengo mis 2 dosis y estoy pasando una soberana tos fuerte que dura una semana. ¿Tendrá que ver esto con la secuela? ¿Las vacunas no dan secuela? No, la vacuna... Más allá del dolor en el brazo. La vacuna te da dolor en el brazo, fiebre por 24 horas y más nada, o sea, no te da más complicación. Pregunta alguien acá que es trasplantada de riñón desde hace 15 años. Debe vacunarse. Ajá. Escribe otro caso por acá, dice, ya me coloqué las 2 primeras dosis, ¿me puedo colocar la tercera, la trasplantada de riñón? Debe colocarse su dosis de refuerzo. Dafne escribe que su esposo le dio COVID en el 2020 y su segunda dosis fue en agosto. Y aproximadamente 2 meses después empezó a presentar alergias fuertes en la piel y además de rechazo a algunos alimentos, a la ingesta de alimentos. Pregunta que si esto puede ser una secuela del COVID o de la vacuna. No es secuela de la vacuna, no tiene ninguna relación. La vacuna, si te va a producir una complicación, te produce la complicación a las 24 horas de haberla puesta. Ya 3 meses después no tiene nada que ver. Es como cuando uno vacuna a los niñitos, ¿no? Que te da esa vacuna que es tan fuerte. Claro, las vacunas de los chamos que tú le pones a los niños te dan esas reacciones de fiebre alta las primeras 24 o 48 horas, ya después no te da nada. Doctor, aquí hay una pregunta, usted lo había dicho, pero me gustaría que con esto cerremos, porque escribe Yelitza Galeno, es normal que todo se olvide después de la vacuna, mi memoria no es igual. Mi madre no es lo mismo, igual mi mamá. Es normal presentar problemas de la memoria. Pero no con la vacuna, no está descrito que la vacuna te produzca problemas en la memoria. Lo que te va a producir problemas en memoria es la enfermedad. O sea, te dio COVID y la secuela que el COVID te dejó es un problema a nivel del sistema nervioso y quizás tengas lagunas mentales y se te olviden algunas cosas que a la larga lo vas a recuperar o con terapia lo vas a recuperar. Pero la vacuna no está descrito que te produce ningún problema a nivel del sistema nervioso. Bueno, doctor, vamos a poner punto final. Yo quiero que antes de despedir, envíe un mensaje nuevamente a la población. Bueno, el mensaje que le mando a todas las personas que no están vacunadas, que por favor
se vacunen, se pongan su primera y segunda dosis de vacuna. Es importante que estén protegidos por el bien de él, por el bien de sus familiares, y a las personas que ya están vacunadas de primera y segunda dosis, póngase su vacuna de refuerzo, porque está descrito que los anticuerpos ya a los 6 meses empiezan a declinar, y hasta que no salga una vacuna que sea más robusta y más definitiva, tenemos que ponernos nuestros refuerzos, y quizás a lo mejor dentro de unos meses estaremos hablando de un cuarto de refuerzo y quizás a lo mejor de un quinto refuerzo, y esto hay que hacerlo hasta que no salga una vacuna que sea una vacuna robusta, que sea una vacuna que te mantenga en el tiempo los anticuerpos. Bueno, doctor, mil gracias por haber estado aquí. Andrés Orsoni, médico neumonólogo, doctor cura pulmones, es la cuenta en Instagram.